Bueno, hola, espero que estén bien. Ah, Vamos a seguir con este texto, parece interminable, pero falta muy poquito, falta creo que una sola charla. Eh, y ahora, hoy tenemos las 10 cosas que son tan solo nombres. Bueno, hasta ahora, como hemos visto, Gampopa ha dedicado muchos de estos consejos al nivel convencional o relativo de la verdad. ¿Se acuerdan que, bueno, todas las enseñanzas del budismo en realidad se pueden eh, incluir dentro de dos niveles de verdad? Uno es el nivel relativo o convencional y el otro es el nivel absoluto, ¿no? Final, último, o como se quiera llamar. Y en general, bueno, el nivel relativo puede ser un nivel relativo que sea genuino, correcto, o un nivel relativo distorsionado, porque eso depende también de quién esté experimentando el nivel relativo. De cualquier manera, para simplificar, digamos, el nivel relativo es todo lo que nos ocurre a nosotros en nuestra experiencia actual, que se basa en un tipo de cognición que conceptualiza. Acuérdense que conceptos es todo aquel evento cognitivo que existe, cualquier cosa que percibimos, sea con los ojos o con los oídos, con la nariz, con la boca, también las cosas, las sensaciones que tenemos con el cuerpo, los pensamientos, las emociones, cualquier cosa que la percibimos, las vemos como que tienen una realidad propia. Esa es la cognición conceptual, es un tipo de conocer que es siempre ocurriendo, digamos, en nuestra experiencia diaria, que solo empezamos a cuestionar cuando encontramos una enseñanza como el budismo, que nos dice que hay otro nivel de percepción que en estos momentos está vedado a nuestra experiencia, y es por eso que nuestra experiencia reifica, le da realidad a cosas que por su propia naturaleza no la tienen, una realidad concreta, sustancial, y además una realidad que ocurre en nuestra experiencia como en términos dualistas. No solo el dualismo de, digamos, grande, chico, bien, mal y todo lo demás, sino el dualismo entre nosotros o nuestra mente como sujeto y lo que percibimos con los 5 sentidos y también con el sexto sentido, que es el de la mente, tomándolo como objetos separados de nosotros. Las dos cosas están emparentadas. Cuando la cognición es dualista, reifica, porque quiere decir que al asumir que hay un sujeto que se lo percibe y se lo experimenta como existente, sustancial, con una existencia inherente, independiente, bueno, el objeto que está siendo percibido por el sujeto también aparece como que tiene una propia existencia real, concreta, sustancial y demás. O sea que el dualismo, en realidad, bueno, hay que ver qué es lo que primero viene y qué es lo que viene después. En general se dice que lo primero que ocurre es un dualismo y ese dualismo ya automáticamente deviene en un tipo de cognición que reifica. Y lo que reifica es nuestra experiencia relativa o el nivel relativo de la verdad. Y ahí tenemos mucho trabajo por hacer, porque en realidad, es decir, en el nivel relativo es donde existe todo lo que hemos estado hablando, excepto algunas pocas excepciones en las cuales Gampopa se refirió y que nos dio como un pantallazo de lo que significa una experiencia, pero ya desde la perspectiva del nivel absoluto. Y el nivel absoluto significa justamente cuando uno descubre que las cosas no tienen esa existencia inherente, intrínseca,
esa ausencia de existencia inherente e intrínseca es lo que se llama la vacuidad, es decir, son vacíos de existencia. Esto, por supuesto, que es más o menos lo que explica un nivel absoluto, pero para nosotros, en realidad, tenemos el nivel absoluto, que lo entendemos de una manera cognitiva del tipo conceptual, porque lo que sabemos de lo que es el nivel absoluto es a partir de información que hemos recibido, información también que hemos reflexionado y que estamos pensando para tratar de entender lo que significa que las cosas no tienen una existencia real. Y sí hay un nivel relativo. Al nivel relativo, en realidad, hay que establecer qué es el nivel relativo y establecerlo correctamente. Todo lo que hemos visto hasta ahora, como dije, excepto unas pocas excepciones en este texto de Gampopa, en realidad se refiere más bien a lo relativo. Cuando habla de que los 4 pensamientos que tornan la mente y hacen que se genere desinterés por lo mundano, cuando se habla de karma, cuando se habla de la impermanencia, cuando se habla de los senderos, de progreso espiritual, cuando se habla de los 6 niveles de existencia samsárico, cuando se habla también de los bhumis, o quisiera decir lo que se llama las bases o los distintos niveles de progreso espiritual de un bodhisattva. Cuando se habla también de punto de vista, de meditación, de conducta, de fruto, todo eso pertenece al nivel relativo. En el nivel absoluto, bueno, nada de eso puede decirse que existe. Pero en el nivel relativo, sí, tienen una cierta existencia, porque el nivel relativo tiene como una ley propia. Una ley, base a esa ley es que las cosas funcionan tal cual nosotros las percibimos y las experimentamos, ¿no? El tiempo nuestro, el tiempo que nosotros concebimos, de 1 hora son 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, y así un mes tiene tantos días y todo lo demás. Ese tiempo es relativo. Pero dentro de ese nivel relativo hay una ley que hace que funcione ese tiempo. Y en nuestra percepción, en nuestra acción, en nuestras emociones, en todo lo que significa nuestra propia experiencia de lo que significa tiempo, bueno, el tiempo funciona porque hay una ley dentro del nivel relativo que hace que, de cierta manera, aparentemente las cosas funcionan. No es que el nivel relativo, al carecer de realidad intrínseca, entonces deje o desaparezca, sino que hay un cierto nivel de apariencias, de fenómenos que nosotros percibimos, que tienen que ver con nuestra propia experiencia y que en cierta manera tiene una existencia. Tiene una existencia, para nosotros eso es una existencia rotunda, absoluta, nunca lo cuestionamos. Nunca cuestionamos si el auto que me compré existe o no existe, si el semáforo rojo, por ejemplo, donde hay que parar, existe o no existe, si la gente que yo percibo, con la cual me relacionan, existe o no existe. No, esas cosas no son parte habitual de nuestra experiencia, de nuestra vida tampoco, especialmente en Occidente, porque en Occidente no se tocan ese tipo de temas tan profundos. En cambio, en el hinduismo, el budismo, el taoísmo, todas esas tradiciones también que provienen de Oriente, sí que se investiga más bien ese tipo de nivel de existencia, en cierta manera, pero también dándoles como una posibilidad a través de la contemplación, a través de las distintas técnicas de meditación y demás, que no solo quede en algún tipo de convicción intelectual, sino que pase a ser también una vivencia propia. Entonces, en realidad, lo que sucede es que si entendemos el nivel relativo y sabemos que tiene una cierta ley, que el tiempo funciona para todos de una misma manera, tenemos los relojes que todos compramos, funcionan de la misma manera, el espacio también que nosotros percibimos es un espacio también relativo, es un espacio que también entre nosotros tenemos como una
experiencia colectiva de lo que significa el espacio. 1 metro es 1 metro, 100 metros son 100 metros, 1 kilómetro es 1 kilómetro, y los espacios en los cuales vivimos y todo lo demás también tienen una cierta función propia a nivel relativo. Todo eso a nivel relativo, y mientras eso funcione de esa manera, estamos entendiendo bien lo que es el nivel relativo. Y la característica que hace que un nivel de experiencia se lo clasifique como relativo es que ocurre dentro de ese dualismo de sujeto y objeto, y todo se lo percibe simplemente como aparece a los sentidos. El sentido de la mente tiene sus propios objetos de los sentidos, que son pensamientos, emociones, recuerdos, etcétera, etcétera, que no son vistos con los ojos ni sentidos con los oídos, son por eso que son peculiares al órgano, el sexto órgano de los sentidos, como lo llamamos en el budismo, que es el sentido de la mente. Entonces, siempre el nivel relativo se toma todo lo que se percibe, no se lo cuestiona, uno reacciona y se relaciona con todo ese tipo de cosas en base a ese tipo de percepción, a ese tipo de cognición. Ahora, el nivel absoluto es un nivel que para nosotros por ahora estamos tratando de entenderlo, porque en realidad es un tipo de cognición, mientras no tengamos la vivencia completa de lo que significa el nivel absoluto, es un tipo de conocimiento que es más bien inferencial. Es decir, no es un conocimiento directo en el cual ya obviamente a nuestra cognición, a nuestro conocimiento, se presenta de una manera irrevocablemente, sino que por ahora está vedado, pero por inferencia podemos llegar a una conclusión, si es que realmente lo investigamos en forma correcta, de que las cosas son como se están diciendo. Es decir, que si se dice que las cosas carecen de una naturaleza independiente o inherente, o que son reales o son sustanciales, etcétera, etcétera, entonces, bueno, por inferencia podemos llegar a una conclusión final de que eso es así, aunque no lo veamos a nivel intelectual. Bueno, llegamos a ese tipo de convicción final. Ese nivel de conclusión es importante también. El ejemplo típico, que mencioné muchísimas veces y muy claro de la inferencia, es que si vemos que, bueno, si vemos que hay humo, entonces hay fuego, no hay otra. Si hay humo es porque hay fuego. Entonces es una verdad inferencial basado en el humo que hemos visto. Es una verdad que ahí tiene que haber fuego, pues si no, no habría humo. Y lo mismo sucede, bueno, etcétera. Es decir, que hay otros ejemplos que podríamos pensar. Entonces, ese nivel absoluto, por ahora, en nosotros es como una cosa, bueno, distante. Ahora tenemos todo este nivel relativo y después vendrá el nivel absoluto. Pero en realidad, estos dos, nivel relativo y nivel absoluto, coexisten constantemente. Es decir, el nivel absoluto, que es la ausencia de realidad intrínseca de todos los fenómenos, es lo que son siempre, en todo momento. No es lo que van a ser cuando descubramos el nivel absoluto y cuando lo vivenciemos. Ya mismo, siempre cuando se presentan todos los fenómenos y los percibimos y los experimentamos, junto con eso, su nivel absoluto es que en realidad no existe ningún fenómeno tal cual nosotros lo percibimos. Entonces ahí tenemos que llegar a un equilibrio, porque una cosa es establecer el nivel relativo, ya lo vimos, otra es establecer el nivel absoluto, la ausencia de realidad intrínseca en todos los fenómenos, y el tercer punto, que es sumamente importante, es que estos dos ocurran en forma simultánea, en una unión indivisible. Porque si no, lo que sucede es, si el nivel relativo se presenta exclusivamente con ausencia del nivel absoluto, esa es nuestra experiencia actual. Entonces, si nos dedicamos exclusivamente al nivel relativo, a generar mérito, a practicar las paramitas, menos la sexta paramita, que es la que nos induce a conocer el nivel absoluto,
a practicar los 4 inconmensurables desde el punto de vista del bodhicitta relativo, las prácticas de postraciones, las prácticas de mantra, las prácticas de generación del tantra, de identificación con las deidades y demás, pero sin ningún tipo de luz del nivel absoluto, no vamos a llegar a la iluminación, porque realmente estamos excluyendo en nuestra experiencia justamente lo que nos lleva a la liberación, que es el nivel absoluto. Entonces, bueno, si nos dedicamos al nivel absoluto y no lo encaramos o lo establecemos correctamente, el nivel relativo desaparece. Porque en verdad el nivel relativo no tiene una existencia concreta. Simplemente ocurre porque nuestra percepción, nuestra cognición, está viciada por la confusión de la ignorancia. Y es la confusión de la ignorancia la que le da a esos fenómenos una realidad que se nos aparece a un nivel relativo como correcta, digamos, como verdadera, pero a la luz del nivel absoluto es una falacia. Falacia o no, el nivel relativo es lo que nosotros siempre percibimos. Ahora, cuando hablamos de que realmente desde el punto de vista del nivel absoluto, nada de eso tiene una existencia real que podamos convalidar, que si hablamos del punto de vista, el punto de vista no tiene una existencia, que tampoco el sendero, tampoco tiene la meditación, tampoco tiene la base, tampoco tiene el resultado, nada de eso tiene una existencia real y concreta. Entonces, si exclusivamente nos abocamos a eso y no lo entendemos correctamente como una unión indivisible del nivel relativo, entonces desaparece el nivel relativo. Y entonces entramos en este tipo de contradicción, que entonces ¿cómo es que ocurre todo este nivel de fenómenos que nosotros estamos experimentando? Si estamos experimentando todos los fenómenos es porque está ocurriendo algo. Y si está ocurriendo y se presentan cosas que nosotros percibimos, no podemos negarlo. Entonces, una correcta percepción, interpretación y, mejor que nada, vivencia del nivel absoluto es que aceptando el nivel absoluto, la presencia del nivel absoluto no hace desaparecer el nivel relativo. Porque en ese caso, entonces, ya entraríamos a un tipo de visión que es nihilista. Y del nihilismo, que significa que es la nada, nada puede surgir. Y el budismo no habla en esos términos. Y no habla en esos términos porque pone muchísimo énfasis en justamente esta unión indivisible de los 2 niveles de verdad. Y eso es realmente una particularidad de la enseñanza budista. Los 2 niveles de verdad, está el nivel relativo, está el nivel absoluto, pero estos 2 totalmente tienen que funcionar en forma indivisible, de tal manera que todas las cosas existen. ¿Y de qué manera existen cuando realmente carecen de realidad intrínseca? El hecho de que carezcan de realidad intrínseca no hacen desaparecer a las cosas, porque lo que significa es que todas las cosas existen en forma interdependiente. Es lo que se llama el surgimiento dependiente o la originación dependiente de las cosas. Las cosas surgen por causas y condiciones, surgen porque su existencia es dependiente, porque es así, la única manera en que puedan existir es porque dependen de algo, dependen de causas y condiciones o dependen de su propio nivel de existencia. Y por lo tanto, la interdependencia sería el nivel relativo, que está iluminada, digamos, por la presencia del nivel absoluto, y el nivel absoluto no es la nada, no es la nulidad, no es, digamos, el vacío completo, sino que es lo que permite que todo nivel relativo ocurra. Y eso es lo que significa la vacuidad. ¿Qué es la vacuidad? De vuelta, la vacuidad no es una entidad, la vacuidad no es la naturaleza innata, absoluta de todos los fenómenos, como si fuera una entidad misma, sino que la vacuidad lo único que está diciendo es que todos los fenómenos, no importa cómo aparezcan, tanto del samsara como también de la iluminación, en esencia son vacíos de existencia intrínseca, de identidad intrínseca, de naturaleza independiente, inherente. Hay muchas maneras de explicarlo. Y eso es lo que significa la vacuidad. Están vacíos de eso. Pero justamente porque están vacíos de ese tipo de identidad intrínseca es que pueden aparecer. Porque si no,
Si tuvieran una identidad propia, intrínseca, entonces no podrían cambiar, tendrían que ser autónomos, no podrían surgir de causas y condiciones, y tendrían que ser singulares y no formados por parte. Entonces el hecho de que puedan existir es porque realmente carecen de realidad intrínseca. Ahora, ¿cómo unir estos dos? Es lo más difícil. En realidad, los grandes pensadores, tipo Tsongkhapa, que fue el fundador del linaje del Gelugpa, al cual pertenece su santidad el Dalai Lama, grandes dialécticos, y le costó muchísimo entender lo que significa esta unión indivisible de interdependencia, porque realmente si estamos viendo algo, existe a nuestros sentidos, existe, lo puedo comprar, lo puedo saborear, lo puedo disfrutar, lo puedo vender, lo puedo romper, algo realmente en nuestra experiencia las cosas existen, pero al mismo tiempo se nos dice que no existen. En palabras uno más o menos lo puede entender, pero realmente entenderlo, no aún así, como en este caso, que bueno, yo estoy hablando y más o menos entendemos qué es lo que significa, que bueno, son cosas interdependientes y de pronto, digamos que su esencia es vacía y entonces son interdependientes, entonces todo es como una ilusión, como si fuera una alucinación y demás. Todo muy bien, en palabras más o menos, pero cuando se empieza realmente a analizar de una manera muy profunda, con filosofía, lógica, epistemología, todo ese tipo de cosas, bueno, no es fácil de entender que esas dos cosas puedan coexistir y que puedan existir y deben existir simultáneamente. Entonces, aparentemente, bueno, Nagarjuna o Tsongkhapa lo ayudó mucho la presentación de esta filosofía del budismo, explicada por Nagarjuna, el grandísimo filósofo del Mahayana, y fue gracias a, bueno, Nagarjuna escribió algo que se llama, muy famoso, se llama Las alabanzas a la interdependencia. Y fue ese texto, aparentemente, lo que ayudó muchísimo a Tsongkhapa a realmente tener una comprensión profunda, una convicción final de lo que significa la unión indivisible de estas dos verdades. Entonces, bueno, esto es más o menos para explicar cómo vamos a entender estos 10 nuevos consejos que da Gampopa, porque si no tuviéramos este tipo de perspectiva de la presencia del nivel absoluto dentro del nivel relativo, esto sería muy difícil de entender todo lo que vamos a leer, porque es como que contradice todo lo que ha dicho anteriormente. Y entonces diríamos, bueno, pero entonces ¿para qué nos sirvió todo lo demás? Todo lo que ocurra en el nivel relativo, ¿cómo es que vamos a llegar a un nivel absoluto? No llegamos así de pronto y sin basarnos en nada. Es imposible eso. Es basándonos en el nivel relativo que esa dependencia del nivel relativo nos va a llevar paulatinamente a que la mente descubra el nivel absoluto. Porque independientemente del nivel relativo y de la experiencia del nivel relativo de una manera correcta, y usándola también, el nivel relativo, de una manera correcta, no vamos a poder llegar a vivenciar, experimentar en forma directa lo que es el nivel absoluto. Es por eso que, como nosotros estamos totalmente instalados en el nivel relativo, Gampopa dedica de estos 27, creo que son conjuntos o listas, bueno, la gran mayoría, quizá 25, 24, al nivel relativo. Porque es eso lo que realmente está más a mano de nosotros para practicar. Si no nos basamos en el nivel relativo, no vamos ni siquiera a entender el nivel absoluto. Bueno, algo muy obvio es esto que está pasando. Sí, yo estoy explicando de la mejor manera que puedo lo que significa el nivel absoluto, lo que significa el nivel relativo, lo que significa la vacuidad. Son palabras, las palabras son del nivel relativo. Ninguna palabra puede describir fehacientemente lo que es el nivel absoluto, ningún pensar tampoco. Es decir, que realmente todo eso, el nivel absoluto está más allá de la descripción. Y sin embargo, para más o menos que nuestra mente pueda tener una idea de a dónde estamos yendo y que le dé como una coherencia a toda la presentación de cómo acceder a la liberación y por qué puede existir una liberación
y por qué significa, es lo que significa la iluminación. Todo ese tipo de cosas las tenemos que entender de alguna manera, porque si no, no tenemos ese tipo de información, de filosofía, de enfoque, de un montón de pautas que nos da el budismo. Entonces no vamos a nunca, ni siquiera nosotros, particularmente en nuestra cultura occidental, pero también, bueno, en cualquier cultura, un ser humano no nace conociendo el nivel absoluto o sabiendo que hay un nivel absoluto. Se le tiene que decir que el nivel absoluto no condice con su percepción habitual, porque los 7.000 y pico de millones de habitantes humanos de este mundo, bueno, todos funcionamos de una manera en la cual desconocemos que hay un nivel absoluto y mucho menos que hay un nivel absoluto que está totalmente indivisible, simultáneamente apareciendo con todos los fenómenos que experimentamos. Todos estamos enfrascados en los 5 sentidos como aparecen y tratando de, bueno, vivir nuestra vida de la mejor manera posible para evitar el sufrimiento y, bueno, ser felices y todo lo demás. Es así como somos. Entonces realmente no podemos ni siquiera tener como el olor de que hay un nivel absoluto, a menos que dependamos del nivel relativo, de las palabras, de los pensamientos, de la reflexión, de la escucha, de todo este tipo de cosas. Eso es nivel relativo. Y generar mérito es nivel relativo. Y si no generamos mérito, es muy difícil acceder al nivel absoluto. Si nosotros pretendemos llegar al nivel absoluto y tener una vivencia y no generamos mérito, entonces es muy difícil eso. Se dice muchas veces en algunos consejos, ¿no?, de los grandes maestros que si uno tiene dificultad para desarrollar devoción es porque no ha generado suficientes méritos. Si uno tiene dificultad por acceder a una vivencia de la vacuidad, del nivel absoluto, de la verdad, o del nivel, o que es la realidad absoluta de nuestro ser, bueno, es porque no ha generado muchos méritos. O sea que mérito, cuando hablamos de mérito y sabiduría, mérito hay que entender que es todo nivel relativo. Y sabiduría, bueno, hay un cierto conocimiento que es conceptual, como esto que está sucediendo, pero está también la prajna paramita, que es la sabiduría trascendente, y ese es el nivel absoluto, eso es la bodhicitta absoluta. Entonces, estos dos son las dos alas de un pájaro, como dicen, y un pájaro para volar necesita las dos alas. Estas dos alas, entonces, idealmente tendrían que funcionar en forma indivisible. Lo que se está diciendo es que, idealmente, hay que lograr, ese es el objetivo, que no es fácil. Estos grandísimos practicantes les costó mucho. Inclusive el Dalai Lama, en una de sus charlas, también dice que le costó muchísimo entender esta unión indivisible, la impermanencia, la interdependencia y la vacuidad, todo eso. Y bueno, también dijo que después de muchos años de práctica y de estudio, ahora podría tener como el olor de esta interdependencia. Yo creo que lo dijo porque es esa humildad, pero definitivamente no tengo la menor duda que los entiende y los experimenta y los vivencia totalmente tal como debe ser, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, vamos a ver estas listas de... La primera es, dado que la naturaleza de la base no puede ser demostrada o descripta, base es tan solo un nombre, ¿no? Minsam ki chuchuni, shi nelo tendumepe, shi minsam. Ok. Bueno, hemos hablado tanto de la base, ¿no? La base es lo que Buda cuando se iluminó, que dijo que es profunda, que es la paz, que está libre de cualquier tipo de elaboración conceptual, que eso es la vacuidad, digamos, que después es luminosa, que no es simplemente la nada, la vacuidad, como el espacio, sino que es justamente el espacio absoluto, que es la sabiduría primordial, que es la luz clara o la luminosidad fundamental, y después finalmente que es incondicional. Bueno, todo eso habla de la base, ¿no? La naturaleza búdica, la base. Muchas veces hemos hablado de eso, la base es incondicional, la base es la naturaleza de nuestro ser, es gracias a que nuestra base es esa budidad innata, es que podemos llegar a la iluminación, porque la iluminación no es un producto nuevo, sino que es algo que siempre está presente y podemos acceder a eso. Y
Y esa base es simplemente un nombre, porque no es nada sólido, no hay nada ahí intrínseco que uno pueda indicar, que uno pueda demostrar. ¿Se acuerdan? Esto está dicho en muchos lugares. Rahula, el hijo de Buda, escribió una famosísima, ¿cómo se llama? Como una descripción de 4 líneas, que yo la mencioné muchas veces, y es que habla de la prajna paramita. La prajna paramita es la sabiduría trascendente. ¿Cuál es la sabiduría trascendente? Esa cognición que ya es consciente de su propia vacuidad. Esa es la sabiduría primordial también, y trascendente también. Entonces, ¿cómo es? Masam Yome Shera Parolchen. Ma quiere decir Mawa, es decir, palabras, ¿no? No se puede expresar con palabras. Entonces, Masam. Ma es negativo, más allá de las palabras. Ma. Sampa quiere decir Sam, significa pensar, más allá del pensar. No lo podemos pensar podemos pensar lo que es la base, pero eso no significa que el pensar nos esté dando la vivencia de lo que es la base. Yo que es indescriptible, Masam, Yome, Shera Parolchin, que significa la prajna paramita, es decir, que la prajna paramita está más allá de las palabras, más allá del pensar y más allá también de la descripción. ¿Ok? La prajna paramita. Entonces es Makie Mega Namkengoni no nace, o sea que no se origina y por lo tanto es incesante, nunca va a tener un fin. Está más allá del principio, más allá del fin, es decir, es totalmente incondicionada. Es igual que la esencia del espacio. El espacio también es algo que no nace, no muere, es incesante, entonces es igual como la esencia del espacio. Soso Ranrik Yeshe Chuyurua quiere decir que Soso Ranrik Yeshe, Ranrik significa es la cognición que se conoce a sí misma. Eso es Rigpa. El Rigpa es el único tipo de cognición que se conoce a sí misma. Nosotros, nuestra cognición actual, que es dualista, conoce objetos, pero no conoce su propia naturaleza. Rigpa conoce su propia naturaleza y al mismo tiempo conoce todo el resto. Eso es Rangrik. Entonces, eso significa que precisamente lo único que puede conocerla o experimentar la prajna paramita es esa cognición propia que nosotros tenemos, natural, esencial, que se llama Rigpa, ¿no? Nuestro propio Rigpa, la Rigpa que se conoce a sí mismo. Entonces se conoce en el campo, digamos, cognitivo, no de nuestra mente conceptual, que se basa en palabras, en pensar y todo lo demás, sino que se puede conocer, se puede también vivenciar, pero se vivencia exclusivamente en ese campo cognitivo de Rigpa. ¿Y Rigpa qué es? Es la cognición que se conoce a sí misma, ¿ok? Y finalmente termina diciendo, me postro ante la prajna paramita, que es la madre de todos los Budas. ¿Por qué es la madre de todos los Budas? Porque justamente una persona deja de ser una persona común y se vuelve un Buda cuando su mente ya descubrió la sabiduría trascendente, ¿no? Esta sabiduría primordial, porque eso es lo que es la esencia de nuestro ser. Entonces, figurativamente se dice, es como que conocer la prajna paramita misma es lo que hace que uno es un Buda, en ese momento se convierte se vuelve consciente de que es un Buda. Y lo mismo dijo también, es decir, a veces se dice, por ejemplo, que no solamente la base no se la puede demostrar y no se la puede describir, tampoco se la puede vivenciar. Y eso puede ser también, por ahí lo encuentran en algún lugar, ¿no? No se puede realize, ¿no? Es decir, pero todo el tiempo estamos hablando de que tenemos que vivenciarlo, pero a veces se dice no se puede vivenciar, y eso es una contradicción, porque en realidad, digamos, si bien no se puede demostrar y no se puede tampoco describir, eso no implica de que no se puede conocer, por supuesto que se puede conocer. Si no la pudiéramos conocer, entonces no podríamos ser un Buda o ser conscientes de que somos un Buda. Pero si en algún caso que lean eso de que no se puede vivenciar, en realidad lo que significa es que no se puede vivenciar como un objeto que uno está reconociendo, porque en última instancia es un proceso en el cual la mente reconoce su propia naturaleza, eso es la vivencia.
pero no la reconoce como reconocer un objeto externo con alguien que está reconociendo el objeto, que sería la mente dualista que reconoce, esto es un vaso, esta es la base. No. Se vivencia sin que haya un vivenciador ni nada vivenciado. Entonces, de esa manera es como hay que entender, si es que, bueno, en algún caso leen que no solamente no se puede describir, sino que tampoco se puede vivenciar. No, sí se puede vivenciar, se vivencia. La vivencia es justamente cuando uno ya trascendió y es un Buda, o ya en el nivel hacia la budidad irrevocable. Entonces es simplemente un nombre, la base, porque no hay nada de lo cual estamos hablando. No es algo sólido, no es algo que se puede describir con palabras y demás, es simplemente un nombre. ¿Por qué es simplemente un nombre? Porque desde el nivel absoluto no es nada. No hay nada ahí que podamos decir que tiene una existencia intrínseca. Pero desde el nivel relativo, bueno, para tener una idea de lo que significa la base, bueno, le damos el nombre de base. ¿A qué le estamos dando un nombre de base? Bueno, algo que aparentemente tiene ciertas cualidades, que son también cualidades aparentes, porque nada de la base tiene una existencia intrínseca, y sin embargo hay una cierta iluminación, hay una cierta base, hay una cierta budidad, pero que ella misma tampoco es con una identidad intrínseca. Es decir que, como se dice en la Prajnaparamita, hasta la omnisciencia no existe desde el punto de vista de una cosa que tiene una identidad intrínseca, ¿ok? Igual eso también hay escuelas como Shenton y demás, que hay una discusión filosófica, no nos vamos a meter, yo tampoco la conozco mucho, pero bueno. Entonces el segundo dice, ya que el sendero, esto es la base, ¿no? Base, sendero y fruto, ¿se acuerdan? Ya que el sendero está más allá de algo a recorrer y de alguien que recorre, sendero es tan solo un nombre. Es decir, de vuelta con la base, hay una cita muy importante dentro de nosotros del Kagyupa, y que es cuando Tilopa y Naropa, ¿se acuerdan de esa historia? Naropa, un grandísimo erudito de la Universidad de Nalanda, que deja todo y se encuentra con Tilopa, lo sirve 12 años, Tilopa nunca le dio una instrucción, hasta que al final lo golpeó con la sandalia, creo que tenía, muy fuerte, y ahí mismo le dice, Kieho, ¿no? Kieho es como, oh, qué maravilla, una cosa así. Entonces le dice, esto, es decir, ahí le está indicando la naturaleza, esta es tu propia sabiduría del Rigpa, ¿no? Eso es la sabiduría primordial, pero es propia, ¿no? Y dice, trasciende en la expresión verbal y está fuera del, digamos, del campo del intelecto. ¿Ok? Dice, yo, Tilopa, no tengo nada que demostrarte. La base esa no es algo que Tilopa puede mostrar. Es únicamente, entonces le dice Tilopa, la tenés que conocer vos mismo mirándote o haciendo que tu mente se vea a sí misma, ¿no? Entonces dice, dirigite a vos mismo y conocela. Es la única manera de conocerlo, porque nadie puede mostrarlo. Es algo que se puede conocer, pero uno solo lo puede conocer. Y cuando lo conoce también se da cuenta de que es simplemente un nombre, porque no hay nada ahí para conocer, aunque hay algo que se está haciendo conocido. ¿Ven cómo juegan las dos verdades? Ahí está. Hay algo que está siendo conocido, pero en realidad no hay nada por conocer. Más o menos así juega todo. O como dice Songtse Khyentse, cuando uno ve algo, entonces una manera de acercarse a nivel normal y también que podemos implementar durante nuestra vida, es que una vez que uno entiende todo esto de la indivisibilidad de las dos verdades, cuando uno ve que hay algo, entonces dice, esto está acá, pero al mismo tiempo no está. Y ahí es como unión de las dos verdades. Claro, está a nivel relativo, yo lo percibo, pero entonces tengo que recordarme, pero en realidad, si busco mucho, no lo encuentro. En verdad eso también no discrepa mucho de la física nuclear o subatómica o lo que fuera, porque realmente
de investigar y buscar algún tipo de material, algo material que exista, es decir, llegan al que al final es energía, como que las cosas tampoco tienen una existencia tan concreta como se nos presenta a una primera vista, es decir, que no discrepa muchísimo, de ahí, no voy a ir a fondo a ver si es exactamente lo mismo, pero ese consejo de Jean Jacques yo creo que es muy útil, es muy bueno, y es como que, sí, todo lo que se nos apresa, eso está, pero al mismo tiempo es bueno recordarnos, pero que no está. Claro, eso puede ser un dogma también. Nadie está diciendo que lo tenemos que tomar como un dogma, porque Buda dijo que carecen de realidad propia o verdadera, entonces no está porque Buda lo dijo. No, por eso está estudiar, reflexionar, llegar a una convicción, y esa convicción intelectual es lo que hace que pueda convalidar este tipo de consejo. Es decir, la cosa está ahí, pero en realidad no está. Es como una película, es muy fácil de ver una película. En una película, la película está ahí. Y hay una trama, y hay una sucesión de eventos que están ocurriendo. Hay alguien que está muy feliz, hay alguien que le mataron a alguien, está llorando y todo lo demás, pero en realidad nada pasa ahí. Por eso, ¿por qué? Porque está ahí, pero en realidad no está. Y no es que no está porque Buda lo dijo, no está porque si lo analizamos profundamente, bueno, nada está. Es lo que dice acá en el segundo. No hay nadie que le recorre el sendero. Entonces, un sendero se recorre porque hay alguien que está en ese sendero, porque ese sendero lo está guiando a un cierto objetivo. Y es por eso que recorre ese sendero. Pero en realidad, desde el punto de vista absoluto, sendero no es más que una palabra, porque no hay ningún objetivo al cual uno tiene que llegar, ya que no hay nadie, ningún ser que esté recorriendo ese sendero desde el nivel absoluto. Esperen que se los leo en tibetano, si no, no lo van a entender. Lam la drocha droche mebe, lam men también. O sea que es simplemente un nombre que se le va al sendero. Si no hay un ser, es decir, en la Prajnaparamita, por ejemplo, hay varias versiones de la Prajnaparamita, una de las primeras fue la de 8.000 versos, hasta Sahasrika Prajnaparamita se llama. Y ahí, yo esto lo conté alguna vez, pero justamente viene este caso, Subhuti era un discípulo inteligentísimo de Buda. Y este es un diálogo entre Buda y Subhuti. No solo ellos, también está Indra, y están varios dioses, y está Shariputra y muchos otros. Pero en algún momento, y mucho de eso, cuando uno empieza a leerlo, es constantemente está indicando de que las cosas realmente no existen. No existen de la forma que nosotros las percibimos, ¿no? Pero tienen una cierta existencia que ocurren justamente por la confusión de nuestra ignorancia. Entonces, Buda le pregunta a Subhuti, entonces, ¿por qué Bodhisattva? Sattva significa alguien corajudo, digamos, que es muy valiente, ¿ok? Sattva es como un héroe, muy valiente, un guerrero, digamos, ¿no? Bodhisattva, un guerrero de la iluminación, que realmente está dispuesto a todo para alcanzar la iluminación. Pero, por supuesto, uno inmediatamente lo asocia con la enorme compasión, entrega hacia los demás y todo ese tipo de cosas. Entonces, Buda le dice, ¿por qué un bodhisattva es valiente o tiene coraje, ¿no? Y creo que nosotros pensaríamos, bueno, porque en la vida, en la Jataka, ¿no? Los cuentos de Jataka, que son las distintas vidas de un Buda pasadas, Buda le dio su cuerpo a una leonesa porque se estaba muriendo de hambre y entonces se iban a morir varios de sus críos, y así muchas veces dio un brazo, y dio eso. Esos son gestos que realmente requieren mucha valentía desde el punto de vista de la compasión y de la entrega. Pero Subhuti le contesta de distinta manera, dice, porque un bodhisattva es alguien que se propone dedicar todas sus vidas, y también esta vida, a liberar a todos los seres, sabiendo en todo momento que no hay ningún ser que tenga una existencia real, que no hay ningún ser que existe. Y sin embargo se dedica a liberarlos. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende porque desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la vacuidad, realmente nada tiene una existencia, solamente la existencia está sustentada por la ignorancia, es lo único que la sustenta. La existencia de una película está sustentada simplemente por esas causas y condiciones que dan lugar a que exista aparentemente algún tipo de acción y algún tipo de evento o historia que está sucediendo. Pero en realidad, cuando se apagó, digamos, cuando se terminó la película,
Y en realidad, esto es un poco difícil, hay que pensarlo verdaderamente, porque es como que roza el nihilismo, pero no es nihilismo. El hecho de que desaparezca samsara cuando uno se ilumina, es porque realmente samsara nunca existió, siempre fue una alucinación. Pero eso no significa que desaparece todo, porque desaparece samsara, pero después aparecen los tres kayas. Y los tres kayas tampoco aparecen como que realmente existen, pero sin embargo hay una experiencia de la iluminación. La iluminación también procede del mismo proyector, digamos, que es esa naturaleza búdica, que en un caso se manifiesta como samsara, porque está, digamos, distorsionado por el lente, digamos, de la confusión de la ignorancia. Cuando ese lente cae, esa misma, entonces se manifiesta como los elementos de la iluminación. Pero todo surge de esta sabiduría primordial que es nuestra naturaleza esencial. Y nada tiene una existencia ni en samsara, ni tampoco en el nivel de la iluminación. Pero no tiene una existencia, no quiere decir que es la nada, sino que significa nadie tiene existencia intrínseca, real, concreta, independiente, inherente, etcétera, etcétera. Es decir que, desde ese punto de vista, cuando estamos hablando ahora, en este caso, de sendero, para que haya un sendero tiene que haber alguien que recorra ese sendero. Y como no hay nadie que en última instancia exista, ¿qué sendero va a recorrer a alguien que no existe para lograr un objetivo que tampoco existe, que sería a donde está orientado ese sendero? Entonces, hablamos de sendero a un nivel relativo, pero no es más que un nombre, porque en realidad no hay nadie que lo recorra, no hay tampoco ni nada que recorrer, porque ese sendero no está llegando a ningún lado, porque no hay ningún objetivo. ¿Ok? Estamos, digamos, realmente cuando uno se mete con el nivel absoluto de la verdad, son ese tipo de vastedad impresionante de lo que significa esta sabiduría búdica, que lo que es realmente notable es que contradice completamente nuestra experiencia constante de todos los seres. Y sin embargo, bueno, es algo que en cierta manera lo recibimos como que tiene coherencia de alguna forma y nos inspira a nosotros en la Argentina por alguien que lo dijo hace 2550 años, ha inspirado a billones de personas en toda Asia y sigue inspirando hoy en el año que estamos, después de tanto tiempo, en una cultura totalmente distinta, porque tiene una verdad que es rotunda, una verdad que no la podemos conmover tan fácilmente. Y que en algunos casos, como en el caso nuestro, nos inspira, y en otros casos, por falta de mérito, les parece muy raro, les parece difícil de entender, y se quedan con que no, yo estoy viendo esto, y esto es concreto, y tiene existencia. Sí, yo entiendo que mi mano que estoy viendo, la veo, y sí, si pienso, claro, mi mano de ahora es distinta que la mano de hace una hora, porque todo cambia, hasta las moléculas fueron cambiando, pero igual mi mano es mi mano, y se quedan con eso. Y entonces quiere decir que falta de mérito, la falta de mérito hace que entonces no les dé una inspiración, sino que en cierta manera se alejan, por alguna razón, se alejan de la posibilidad de que esto que está diciendo Buda sea como, esa sea la verdad, que esa es la verdad, que en realidad es accesible, que es indivisible de todo lo demás y que, bueno, en algunos casos nos inspira, en otros nos rechaza. Vamos al tercero, ¿no? Dado que el estado natural está más allá de observador y algo que es observado, realización es tan solo un nombre. Ahora voy a ir bastante rápido, porque más o menos todos tienen el mismo tipo de lectura, ¿no? Cuando estamos hablando en nuestra mente conceptual, siempre la noción de, acá estamos hablando de un punto de vista, ¿no? Punto de vista significa visión, significa observador. Entonces, nuestra mente conceptual siempre tiene un objeto para observar, porque es dualista. Entonces, hay un observador, hay un observado, hay un proceso de observación, todo eso funciona a un nivel relativo. Desde un nivel absoluto, sí. No hay alguien que, ¿no? Es decir, el estado natural no es algo que esté en el campo dualista de observador y observado. ¿Se acuerdan que el punto de vista supremo es cuando no hay punto de vista? Esa es la visión suprema.
Porque si hubiera punto de vista concreto, entonces habría un observador que está percibiendo ese punto de vista y lo está observando. Es una visión que tiene algo que está siendo vista, ¿no es cierto? Y eso no es lo que ocurre. Mahamudra y Dzogchen, si bien todo el tiempo estamos hablando de visión o de punto de vista, en realidad el punto de vista de Mahamudra y de Dzogchen es que no hay un tal punto de vista, porque la visión suprema es justamente la ausencia de que hay un punto de vista, de que hay algo para ver. Si hubiera algo para ver, sería la base. Si fuera la base, entonces sería concreta. Entonces habría algo para ver. Ven que es el mismo tipo de razonamiento, por eso no voy a ir con mucho detalle en cada uno de estos puntos, porque más o menos se repite, ¿no? Entonces eso es o sea que realización, que significa la vivencia. Cuando hablamos de vivencia, significa que cesa el yo desapareció. Porque desapareció el yo, existe una visión, pero sin un observador. Existe algo que está ocurriendo ahí, pero no hay observador y no hay siendo observado. Entonces, ¿cómo podemos hablar de vivencia cuando en realidad no estamos, o realización, o reconocimiento, cuando no hay nada que estamos reconociendo? ¿Ok? Ya que el estado innato está más allá del meditador y algo en lo que se medita, experiencia es solo un nombre. Uno cuando habla de meditación, estamos hablando de lo que genera la meditación, es experiencia del estado natural, experiencia de Rigpa, experiencia de Tamerkishepa, de mente natural, etcétera, etcétera, y la continuidad, porque justamente la meditación es cómo se sostiene esa continuidad. Entonces estamos hablando de experiencia, pero acá dice que el estado innato trasciende también meditador y algo en lo cual se está meditando. De vuelta al dualismo. Cuando Lincherepa, el discípulo de Pamodrupa, y que fue este discípulo, bueno, que se fue a hacer un retiro y volvió a los 3 días, y Pamodrupa le dice, ¿qué pasó con tu retiro? Y le dijo, cuando me senté a meditar, desapareció la noción de meditador y también el objeto en el cual estaba meditando. Ese dualismo de meditador y objeto de meditación completamente desapareció, quiere decir que ahí esa es la mente búdica. Entonces, ¿de qué experiencia podemos hablar? Experiencia meditativa, ¿no? Las experiencias meditativas, que pueden ser experiencias temporarias o lo que fuera, o la experiencia misma de meditación, es decir, que se trascendió también meditador y objeto de meditación. Y eso es, bueno, la mente innata, la mente absoluta, la mente esa coemergente, el estado natural de nuestra mente, entonces es así. Entonces, de vuelta, es simplemente un nombre. Es decir, experiencia es solamente un nombre. Entonces, Nyungmala es el estado innato, el estado genuino. Nyungmala, Gomcha, Gomche, Mepe, Nyam Nyong Min también. O sea que ya lo vimos. Shila, Checha, Cheche, Mepe, Chepa, Min también. Dado que la naturaleza intrínseca, esa naturaleza básica, de vuelta, está más allá de un actor y una acción, conducta es solamente un nombre, de vuelta es más o menos lo mismo. Entonces la Suncha, Sunche, Mepe, Tamsik, Men también. O sea, se habla mucho de Samaya. Tamsik, Samaya es los votos desde el punto de vista tántrico y que son siempre muy importantes. Y cuando uno lee lo que significan esos votos, en general todos los votos están orientados a que uno tiene que mantener presente constantemente el nivel absoluto de la budidad innata, de que todo es sagrado, de que todo es vacuo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en realidad, como dice Tilopa, dice, el Samaya realmente que cuenta es cuando la mente nunca deja su estado natural. Y si nunca deja su estado natural, entonces todos los demás samayas o votos se mantienen, porque el corazón, digamos, de todos los cientos y miles de samayas son que la mente no
se distrae de su estado natural y por lo tanto todo se experimenta a la luz de esa presencia sagrada, digamos, del estado natural de la mente. Entonces acá dice que la naturaleza intrínseca, o digamos, ¿cuál era? Tönla significa la naturaleza, la verdad, digamos, está más allá de un actor y de una acción. Conducta es solamente un nombre. Es decir, no, perdón, me mareé. Tönla Sakchasu Chemebe, perdón, acá estoy medio mareado. Ya que la realidad... Creo que lo vimos de la conducta, ¿no? Habíamos visto punto de vista, meditación, conducta. Ahora hay, con respecto al samaya, ¿no? Sí que es el que recité recién en tibetano. Entonces dice, cuando en realidad no hay un observador y un objeto observado, samaya es simplemente un nombre, ¿no? Tönla, no, esto está mal, por eso me mareé. Tönla sungcha sungche mebe. Cuando se habla de samaya, no es observador y objeto observado. Esto está mal, táchenlo. Por eso me mareé. Acá en tibetano lo que dice, observador de votos. Es decir, que uno observa una conducta, observa un voto. En ese sentido, no observador de mirar. No hay, ¿cómo se llama? Cumplir con un voto. No sé cómo decirlo tan rápidamente, pero en la verdad absoluta no hay nada que observar en términos de conducta, nada que respetar en términos de conducta, ni ninguna conducta que tenga que ser respetado. Vamos a hacer una cosa así, porque observador y observado nos llevan al anterior, ¿ok? Entonces no hay nada que respetar, ni nada que, nadie que esté respetando esos votos, ¿no? ¿Cómo se llama? Uno cumple con un voto, o uno observa un voto, o uno mantiene un voto, digamos, bueno, ok, entiende lo que quiero decir. Entonces es eso, en el estado absoluto. Es decir, si uno mantiene presente el estado absoluto, entonces no hay nada, nunca va a hacer nada que vaya en contra de ese estado absoluto, que eso significa el samaya. El samaya es ese compromiso de nunca dejar en la conciencia, nunca distraerse del estado absoluto. Entonces no hay, decir samaya es simplemente un nombre, porque si uno está, digamos, habitando, por así decirlo, entre comillas, porque en realidad no se instala en eso, en la verdad absoluta, en lo que es real, entonces tampoco tiene que cuidarse de algún tipo de conducta buena, mala, lo que fuera, porque sería como sería lo que significa el samaya, es decir, mantener un tipo de compromiso de un cierto tipo de conducta que no, digamos, que no contradiga los votos o contradiga justamente la noción de la realidad absoluta. Bueno. Tönla Sakcha Sochemebe Tsoni Minsamen. Dado que en realidad no hay nadie, no hay quien junte ni nada para juntar, las dos acumulaciones son solo un nombre. Bueno, de vuelta, es decir, nadie está, ningún practicante, en realidad desde el punto de vista absoluto, cuando hablamos de mérito y cuando hablamos de sabiduría, bueno, desde el punto de vista de la sabiduría, no hay nadie que tenga que juntar mérito porque ya está en la sabiduría, o sea que no hay, desde ese punto de vista, no hay alguien. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de algo que haya que juntar? La acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría, por eso es más o menos lo mismo. Ya que en realidad no hay quien purifique ni nada purificar, los dos velos son solo un nombre. Es fantástico. Entonces la chancha, chonche, mebe, trimni, mensamen. ¿Se acuerdan que los dos velos son los velos que nos impiden ver nuestra naturaleza esencial o la verdad absoluta? Los velos de las aflicciones, ¿no? De las emociones aflictivas, y el velo de la cognición, que es un velo mucho más sutil. Uno puede haber despejado el velo de las emociones aflictivas, así como hacen los arhats, por ejemplo, pero les queda vedada, digamos, la puerta hacia la omnisciencia, porque su percepción todavía está manchada por este velo cognitivo, que hace que todavía perciban algo en términos dualistas y reificantes. Eso es el velo cognitivo. Y ese es más difícil de despejar.
solamente un bodhisattva del 10º bhumi, en su última instancia, es cuando ya eliminó este último velo, y ahí su mente entra en la completa budidad. Entonces dice, bueno, no hay quien purifique, ni nada que purificar. Los velos, cuando estamos, hay que remover los velos, estamos purificando esos velos, eliminándolos. No hay quien elimine, ni nada que eliminar, y entonces los dos velos son simplemente un nombre. Y de vuelta, ¿no? Tönla, pancha, ponche, mepe, korua mensamien. Entonces dice, dado que no hay nada para abandonar, ni nadie que abandone, samsara es tan solo un nombre. Siempre hablamos de que hay que abandonar samsara y lograr la iluminación. Pero en realidad, de vuelta, estamos hablando de que no hay seres que existan en forma concreta, desde un punto de vista absoluto, y cuando uno ya llegó, digamos, a ese nivel, entonces ya samsara ya no hay más samsara que abandonar, pero no porque hay un samsara que uno tiró, sino porque no hay nadie que esté abandonando samsara, porque no hay nadie que esté experimentando samsara. Cuando uno llegó a la otra orilla, no se lleva el bote que lo llevó a la otra orilla, ahí lo dejó. Eso es lo que sucede con el Dharma. El Dharma es simplemente un bote, y cuando uno llegó a la otra orilla, no lleva el Dharma con uno mismo, es decir, que uno ya, no importa si fue budista o lo que fuera, es decir, Dharma ya cesó, es un método que uno dejó de lado porque uno ya está en la otra orilla. Entonces, el estar en la otra orilla significa que en realidad se dio cuenta de que nunca hubo tal cosa como samsara, para lo cual tuvo que aplicar el Dharma, para, digamos, liberarse de lo cual tuvo que aplicar el Dharma. Ya está, ya vio que el Dharma nunca existió. Y nunca existió porque uno mismo nunca existió como un ser samsárico. ¿Okay? Ya que no hay nada para lograr, ni nadie que lo haga, fruto es solo un nombre. Entonces recorre todo lo que vimos en forma relativa, disolviéndolo acá desde el punto de vista de la realidad absoluta. Tönla, topcha, topche, mepe, rebu también. Porque siempre hablamos de abandonar el samsara para lograr el nirvana. Entonces acá está diciendo, bueno, nada para lograr, nada para obtener, no estamos obteniendo la liberación. Entonces, fruto, que es el fruto, es simplemente un nombre, porque nunca hubo nada para lograr, ni nadie que lo esté logrando. Es decir, Buda no se puede decir que sea alguien, así como antes no era un ser común, nadie. Después, cuando uno se ilumina, no es que hay alguien ahí concreto que es un Buda. Es decir, realmente el nivel absoluto es muy, muy profundo. Entonces, bueno, es así. Entonces, Teni Mensan Kicho Chui, ¿no? O sea, con esto completamos esto. El domingo que viene, como está el retiro de Khenlul Rinpoche, y yo voy a estar traduciendo justamente en este horario, entonces no va a haber reunión. Después queda una reunión para el otro domingo, y con eso terminamos el texto. Este texto que, según me dijeron hoy, lo empezamos el 24 de enero. Y bueno, la verdad es que lo hemos ido desarrollando todos estos meses con mucha paciencia de ustedes de participar. O sea que creo que es mérito de todos, de ustedes y también, bueno, mío, por qué no decirlo, de más o menos compartir todo esto con ustedes. Bueno, las preguntas. Se sabe que los 3 kayas pertenecen a la esfera de los... ¿Qué? ¿Cómo? Acá. Se sabe que los 3 kayas pertenecen a la esfera de los Budas. ¿Cómo se entiende que un bodhisattva del primer bhumi puede emanar hasta 100 nirmanakayas, según el libro? No, emana como 100 bodhisattvas del primer bhumi, no como un Buda. Pero el nirmanakaya hay varios tipos de nirmanakaya, ¿no? Está el nirmanakaya supremo, que sería, por ejemplo, Buda Shakyamuni, Maitreya, que son supremos porque, aunque, por ejemplo, primero es porque
aparecen cuando ya no hay más enseñanzas, y todos los que se van a iluminar a partir de ese ser, se iluminan con el Dharma que enseñó ese ser supremo. Entonces eso es un Nirmanakaya supremo. Pero por otra parte tiene las 32 marcas principales y 80 marcas secundarias que solamente se manifiestan en el Sambhogakaya. Pero digamos, Nirmanakaya supremo las está manifestando. La gente veía que tenía 32 marcas y 80, era mucho más grande, tenía acá un pelo, digamos, en el sentido horario, entre el entrecejo y que los pies, tenía la rueda del Dharma, y un montón de factores. Es decir, bueno, el que quiere lo puede leer en algún libro, pero digamos es otra de las características de un Nirmanakaya supremo. Después hay otro que se llama el Nirmanakaya por nacimiento, Kiewetruko, ¿no? Y en el Nirmanakaya por nacimiento es alguien que ya está en los bhumis y por lo tanto su mente ha conocido el nivel absoluto y su mente ha sido liberada, pero vuelve a renacer también por una cuestión de compasión y de compromiso y de votos y aspiración para seguir liderando a los demás seres para liberarse. No quiere decir que es un Buda. Es un bodhisattva del primer bhumi o del segundo bhumi, y ese es Nirmanakaya. En Nirmanakaya no como proveniente desde un punto de vista, su mente ya conoce el Dharmakaya y se manifiesta en ese momento como Nirmanakaya, aunque no es un Buda completo, realmente, pero se lo considera como Nirmanakaya porque desde ese punto de vista de que su mente ya conoce lo que significa la naturaleza absoluta, entonces no es como un ser común. Entonces se lo llama Trulku, ¿no? Trul es como una manifestación mágica, ¿ok? Es lo que significa. Entonces, Trulku, que significa en este caso una manifestación. Entonces, el del primer bhumi puede manifestar ese tipo de cosas. Después hay otro tipo de Nirmanakaya que serían las obras de arte. Por ejemplo, las tankas, las estatuas de Buda, los stupas y todo ese tipo de cosas son también manifestaciones de Nirmanakaya. Y Nirmanakaya también es un término muy amplio, es decir, también Nirmanakaya se aplica a cosas que puedan beneficiar a los seres, que también se dice que son manifestaciones de los bodhisattvas, pero en forma, digamos, material. Por ejemplo, un puente o un avión o qué sé yo, son un poco más difíciles de entender, pero también se lo denomina como Tulku. Y en última instancia, todos nosotros somos Nirmanakaya, ¿no? Si en esencia somos Budas, bueno, nuestro cuerpo ahora actual es Nirmanakaya. El único problema es que no nos damos cuenta, es que no somos conscientes. Pero si mi mente en este momento ya reconoce Rigpa y sostengo Rigpa y funciona desde el punto de vista de Rigpa, ahí mi forma y la forma en que yo me experimento lo que antes era el cuerpo de Gerardo, de ahí en adelante este cuerpo es Nirmanakaya, es una manifestación de la mente que se manifiesta en forma de Nirmanakaya. O sea que realmente hay que tomarlo de esa manera, el Nirmanakaya, no tan estrictamente como los tres kayas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en realidad los tres kayas es la esencia de la mente vacua en Dharmakaya, la naturaleza lúcida es Sambhogakaya, la unión indivisible de estos dos es la energía compasiva que se manifiesta incesantemente sin ningún impedimento, y eso es Nirmanakaya. Y si mi mente está en esas tres cualidades que son las que identifican Rigpa, entonces mi cuerpo es Nirmanakaya. O por lo menos la experiencia mía de mi cuerpo es Nirmanakaya, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta? Cuerpo, voz y mente, lo que cuenta principalmente es mi experiencia de lo que es mi cuerpo, lo que es mi voz y lo que es mi mente. En este momento mi cuerpo es Gerardo, mi voz es la voz de Gerardo, mi mente es toda mi historia y todo lo demás, la mente de Gerardo, dualista, reificadora, samsárica. Pero si, gracias al Dharma, digamos, yo voy purificando mi percepción, mi experiencia de cuerpo, entonces mi cuerpo ya es el cuerpo vajrico, mi voz es la voz mántrica del Vajra y mi mente es la sabiduría primordial, ¿no? Lo único que cambió es que mi mente actual, mi cognición actual, conoció su propia naturaleza esencial y de ahí entonces sigue percibiendo algo como el cuerpo, que es el cuerpo vajrico, que es el Nirmanakaya, algo como la voz, que sería el Sambhogakaya, y algo como la mente, que sería el Dharmakaya, ¿ok?
Acá es cuando todo colapsa, ¿dónde quedó el nivel relativo? No tiene existencia. El nivel relativo es cuando todo colapsa, y estamos hablando de la mente es vacía, pero al mismo tiempo es lúcida. Entonces la interdependencia es esa interdependencia más profunda, es la más sutil, en la cual no hay una vacuidad independiente como una entidad, sino que es la vacuidad de esa cognición, de esa lucidez. Entonces, esa vacuidad depende de la lucidez y esa lucidez depende de esa vacuidad porque son totalmente indivisibles. Y por lo tanto, aún ahí, en ese momento, también hay una interdependencia, porque no hay una vacuidad sola, por sí misma, que no esté asociada a nada. Y una lucidez que, bueno, en nuestro caso, la lucidez no es consciente de la vacuidad, pero no significa que en su esencia no carezca o deje de carecer de realidad intrínseca, que sería lo que es la vacuidad. Entonces, en ese caso, cuando el relativo sería la lucidez, porque es de la claridad de la mente donde manifiesta toda la vacuidad, tanto las cualidades del samsara como las cualidades de la iluminación, esa es la luz clara o la lucidez o la sabiduría primordial, pero en esencia sigue siendo vacua. Y esa sigue siendo, las dos son interdependientes, esa es la interdependencia más profunda. Entonces vos me decís, cuando se cayó el nivel relativo, que eran todas las experiencias y las apariencias samsáricas, es lo que dijimos ahí, no se cae el nivel relativo. Ahí se cayó la experiencia del nivel relativo del samsara, pero queda el nivel relativo, digamos, de toda la experiencia de la iluminación, que es la manifestación de la lucidez o la luminosidad fundamental, la luz clara. No sé si está claro, ¿ok? Entonces sigue siendo absoluto y relativo en unión, pero ya ni se habla en esos términos, porque el absoluto solamente existe cuando nosotros estamos funcionando en estos términos dualistas de absoluto y relativo. En el absoluto no hay ni relativo, ni absoluto, ni nada. Esos son términos nuestros para acceder al absoluto. Pero digamos, si no tuviéramos noción de que hay un relativo, entonces no podríamos concebir de que hay un absoluto comparado que hay un absoluto que surge porque en comparación con el relativo se lo llama absoluto. Pero en el absoluto se trasciende absolutamente todo ese tipo de divisiones. Lo que sí podemos decir es que continúa esa interdependencia y por lo tanto puede decir que hay un absoluto y también un relativo. Pero el nivel relativo en el sentido de que está relacionado con ese nivel absoluto. ¿Okay? Pero tomarlo con pinzas y tomarlo así, no es fácil de entender eso, ¿no? Y yo te confieso que a veces se me viene bien claro y a veces es como empieza a parecer que tengo que pensarlo un poquito más para tratar de entenderlo, ¿no? Entiendo que las prácticas de Tonglen, los cuatro inconmensurables, Shiné, Lactón, son meditaciones que se realizan desde la realidad relativa, porque se considera que hay un sujeto y un objeto todavía. Pero ¿cómo o con qué meditación dar paso a la realidad absoluta para no quedarme anquilosada en esas prácticas dualistas? Me refiero al momento concreto de la práctica formal, por supuesto. Bueno, sí, eso es una buena pregunta. Es decir, todo el relativo, justamente por eso es que se hace tanto énfasis en nunca descuidar lo del nivel absoluto. Y que el nivel absoluto está también en el nivel relativo. Uno puede desarrollar una enorme compasión y llorar y todo lo demás. Ahí es volcado completamente al nivel absoluto. Por ahí la persona con la cual uno está haciendo y sintiendo tanta compasión, también le da dolor, porque vos sentís esa compasión, entonces él se siente que por causa de esa persona, entonces te indujo esa compasión que te hace sufrir y llorar y todo lo demás, tampoco lo hace sentir bien. En cambio, cuando la compasión se experimenta, pero vos recordás todo el tiempo un poquito de que también esa compasión es ilusoria y todo lo demás, la podés experimentar, pero
sin reificar tanto. Entonces, igual, por un principio, y cuando estamos practicando Tonglen, y cuando estamos practicando los 4 inconmensurables y todo, dale nomás con la reificación, no importa. Llorá si querés, mejor, no importa. Cuando estás desarrollando devoción, al principio llorá, tener los pelos de punta, resentir realmente una devoción así bien concreta que te conmociona, una compasión que te conmociona, no hay ningún problema. Yo creo que de esa manera, yo lo veo un poquito de esa forma, me parece que lo oí alguna vez, porque si empezamos de entrada a decir, no, entonces te quedás sin nada. Primero reificar, porque al final y al cabo estamos reificando todo, pero reificar algo muy bueno, muy positivo, algo que realmente es un camino hacia la iluminación, que es la enorme compasión, la enorme devoción, reificarla al principio. Pero llegado un momento cuando ya la identificaste bien y la podés evocar fácilmente, entonces ahí empezá a introducir esta luz, digamos, de la vacuidad, digamos, esta luz que desarma toda esa estructura tan reificada que habías desarrollado, para que empiece a ser como una especie de vacuidad, una compasión más bien como un poquito más liviana, aunque es una compasión muy válida, una compasión más que vos la empezás a percibir más bien como una compasión también ilusoria, ¿entendés? Pero que tiene, por supuesto, función y que funciona mucho mejor desde esa manera porque te estás acercando al bodhicitta absoluto. El bodhicitta absoluto es justamente la compasión sin punto de referencia. Es la compasión que es parte de tu ser y que no necesita ningún elemento que esté sufriendo para gatillarla. Es parte de tu ser inescapable, digamos, nunca te separas de eso, ¿no? Y eso es bodhicitta absoluto. La idea es introducir el bodhicitta absoluto en el bodhicitta relativo. Entonces, 4 inconmensurables, Tonglen y todo ese tipo de prácticas, es decir, yo te digo lo que creo, ¿no? Lo que creo que prematuramente empezar a disolver, ¿viste? La compasión que estás tratando de desarrollar, el amor altruista que estás tratando de desarrollar, la devoción que también estás tratando de desarrollar, se te viene y te conmociona, bueno, déjala que te conmocione, déjala que sea bien real, no importa. Pero no te olvides que en algún momento, si te quedás en esa, vas a ser una persona muy compasiva, muy devota y todo lo demás. Pero si no le introducís un hálito, digamos, como una presencia de la prajna paramita, entonces, bueno, te vas a quedar en esa. Y al introducir eso, al introducir un poco de, bueno, es así, ahí está la compasión, pero al mismo tiempo es como que no está. Ahí está la gran devoción, pero al mismo tiempo es como que no está. Si no le empezás a introducir esa luz de la sabiduría, entonces no estás introduciendo el bodhicitta absoluto. No estás introduciendo el nivel absoluto. Introducir el nivel absoluto no tiene que hacer desaparecer la compasión y la devoción. La va a enriquecer, no la va a hacer desaparecer. Lo que sí va a hacerle desaparecer es ese apego a la reificación, porque realmente uno se apega a eso. Lo estás viendo como algo muy real. Y eso es algo que es contra natura, por así decirlo, porque en realidad no tiene por qué ser real. Puede existir y al mismo tiempo saber que no existe. Así como esta pared que estoy viendo existe, pero me puedo recordar que existe porque mi percepción todavía está influenciada por la ignorancia. Entonces, por lo tanto, es una existencia muy dudosa. ¿Okay? Lo mismo con la compasión, con la devoción. Pero creo que yo no me preocuparía porque creo que acá es verdad lo que vos estás diciendo, el momento concreto de la práctica formal, al principio y cuando la tengas bien identificada y que fácilmente puedas evocar devoción, compasión y todas estas, fantástico. Y que sea real, fantástico. Y que llores, me parece muy bien. Pero va a llegar un momento en que una vez que la identificás y la evocás fácilmente, no tenés que cultivarla con mucho pensamiento y porque ya enseguida es tan familiar que te viene, ahí es real, muy bien, es concreta. Entonces ahí empezás a meter todo lo de la prajna paramita, el nivel del bodhicitta absoluto, el nivel de también
la naturaleza esencial, Rigpa y todo este tipo de cosas, como para que se vuelva más transparente. Esa es la palabra, una compasión más transparente, ¿no? Se dice que el deseo es la cleya que priva para tener un renacimiento humano dentro de los 6 reinos, pero el deseo es muy difuso, puede ser virtuoso como no. ¿A qué deseo se refiere exactamente? ¿El deseo de qué? Pues es una manera, en realidad el reino humano lo que hace que uno renazca como ser humano es el deseo, pero no un deseo dañino, un deseo como la avaricia, por ejemplo, un deseo extremo, tipo la avaricia, o ese tipo de deseo ya muy concreto, muy sólido, que hace que uno renazca como un preta, por ejemplo. Pero hay ciertos tipos de deseos. No, estamos hablando de un ser humano común, ¿ok? Después está el ser humano precioso, digamos que son como los que tienen las 18 condiciones que favorecen la iluminación, ¿no? Como si uno lo puede leer en él, lo que se llama la preciosa existencia humana, el precioso cuerpo humano. No todos los seres humanos tienen ese cuerpo humano. Ese es muy difícil de obtener. Pero los miles de seres humanos que van naciendo, nacen porque hay un cierto tipo de deseo que es decir, por deseo uno también le da felicidad a otra gente, ¿no? Cuando uno cocina algo y está pensando de qué manera hacerlo y qué rica la va a hacer porque invitó a alguien y después los disfrutan juntos, eso es todo deseo. Y depende cuando uno también en una relación así sexual también uno tiene relación sexual, entonces, bueno, quiere hacer feliz a la otra persona también, los dos disfrutan, eso también es deseo. Es un deseo que por supuesto nos mantiene en samsara, pero no es un deseo tan dañino. En los sutras del Mahayana no se considera que el deseo sea un gran escollo en la práctica de un bodhisattva. La agresión sí, por eso cultiva la compasión, la empatía, el amor altruista y todo lo demás. Pero el deseo no es como realmente algo tan fundamental que uno tiene que cuidarse. En el Theravada se lo considera como realmente la klesha, ¿no? La aflicción más preocupante, y por eso está la orden monástica y todo lo demás. Pero en el Mahayana hay sutras en las cuales se dice que para el bodhisattva no es tanto el problema el deseo. El problema mayor con el cual tiene que trabajar es el de la agresión. O sea que, en realidad, el deseo puede no ser tan dañino, digamos. El problema del deseo, principalmente, es que si uno vive toda su vida en eso, es como que no tiene fin, ¿no? Entonces, por eso Saraja dice, es como lamer miel sobre una navaja, ¿viste? Es como que te puedes cortar. O saciar la sed con sal, creo que Naropa dice eso, ¿no? Con agua salada. Sí, en ese momento la saciaste, pero todavía seguís teniendo. El deseo lo que tiene es que uno se perpetúa, es decir, la mente está acostumbrada a que satisfizo ese deseo con el objeto y después va a tener nuevamente deseo y va a recurrir a uno u otro objeto para satisfacer ese deseo. Y de esa manera perpetúa constantemente la cuestión kármica del samsara desde el punto de vista del deseo. Pero no es como que sea algo tan dañino como otras emociones, ¿no? Como la avaricia, por ejemplo, como el odio, como el rencor y como todo ese otro tipo de cosas, ¿no? Cuando generamos mérito desde el nivel relativo, de forma incorrecta, generamos karma o dharma. No, generamos mérito desde el nivel relativo de una manera incorrecta. No entiendo bien a qué te referís. Si la intención es incorrecta, entonces ahí hay dos cosas. Vos, por ejemplo, generás mérito y entonces donás un hospital. Pero tu intención es porque estás compitiendo con alguien más rico que vos, que le pone su nombre y vos querés también aparentar y que esté tu nombre, por ejemplo. El mérito, la acción es buena, pero la intención es lo que poluciona ese mérito. En ambos casos es karma. Es el karma. Lo que pasa es que generosidad es una cualidad dármica, pero por la intención es que, si bien es una acción dármica,
o del Dharma y aconsejada por el Dharma, uno lo está polucionando porque la intención es negativa. ¿No? Hay la intención es lo que más cuenta. Realmente la intención hay que cuidarla. La intención tiene que provenir de justamente bodhicitta relativo. Cuanto más bodhicitta relativo tengamos como familiarizado dentro de nuestro ser, entonces seguramente las acciones que hagamos van a ser realmente mérito propiamente dicho. Entonces intención y acción van a ser ambas virtuosas y entonces el fruto va a ser también algo virtuoso, felicidad o también que nos mantiene en el sendero y todo lo demás. Entonces ahí depende de la intención. Ahora, llamarlo karma o dharma no tiene mucho sentido. En un caso es un karma mixto, porque la intención era negativa, pero la acción es positiva. Y cuando la acción y la intención son positivas, es un karma positivo, puro, digamos, ¿no? En el cual tanto la intención como la acción son positivas. Yo diría karma impuro o karma mixto, como se lo llama, y karma correcto o puro, cuando las dos coinciden. Pero Dharma no entra acá. Dharma, en ambos casos, eso lo sabemos por el Dharma, ¿no? Cuando el Dharma es el que nos está hablando del karma y que hay karma positivo, negativo, y el karma, que es acción, puede estar influenciado por una intención. La intención es importantísima de cuidar, especialmente en el Mahayana, y entonces, debido o dependiendo de la intención, podemos polucionar la acción, aunque la acción sea positiva. Bueno, ya lo expliqué, ¿no? ¿Cómo podemos definir al plano conocido como ni percepción ni no percepción? La ecuanimidad puede ser también un estado de ni percepción ni no percepción, donde no se está afectado por los pares opuestos. Si un meditador llega a un punto en que no oye un timbre, un llamado o cualquier ruido, puede considerarse en un estado de conciencia de ni percepción o no percepción, aunque sea una experiencia burda. Yo creo que Duché, la que se traduce como no percepción, no sé si ese no se refiere al último estado de los 4 estados sin forma, en el cual es ni conciencia ni no conciencia. Yo no estoy muy habituado con esta terminología y tampoco realmente estoy muy habituado con todos los dhyanas y con todo este tipo de cuestiones. Cuando vos me hablas de ecuanimidad, yo considero que hay 2 tipos de ecuanimidad. Una es la ecuanimidad desde el punto de vista del bodhicitta relativo, el cual no hace ninguna diferencia entre los seres. El amor es igual hacia todos los seres indistintamente, lo mismo con la compasión, la empatía, el regocijo y todo lo demás. Y también la ecuanimidad desde el punto de vista de que cuando uno conoce el nivel absoluto, entonces hay como una igualdad en todos los fenómenos, ya que en un nivel esencial no hay diferencias entre Hitler y Gandhi. No hay diferencias entre un animal y un Buda, no hay diferencias entre un gusano y un bodhisattva, no hay diferencias. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista esencial, la naturaleza de todos los fenómenos ya está primordialmente iluminada, porque todo surge del estado búdico, de la naturaleza búdica. Entonces, por lo tanto, es Tak Nyam, ¿no? Takpa porque es todo puro, puro porque emana de esa pureza primordial, ¿no? Y Nyampa porque entonces no hay ninguna diferencia ontológica entre un objeto, un fenómeno y el otro objeto. Y eso es un nivel, digamos, de realización búdica, digamos, en el cual todos los fenómenos, es lo mismo el ejemplo que se da, que es muy claro. Cuando vos tenés un espejo frente a un paisaje, tenés un espejo y tenés montañas, flores, miles de hojas, océanos o lo que fuera, aves que van volando y todo se refleja en el espejo. Entonces, desde el punto de vista de las formas que se ven en el espejo, sí puedes hablar de que este es un pájaro, este es una nube, este es el océano, este es lo demás. Desde el punto de vista del espejo, no son más que reflejos. O sea que, desde el punto de vista de bodhicitta, que sería el bodhicitta absoluto, que sería la mente iluminada, no hay ninguna diferencia fundamental entre una cosa y otra. Y sin embargo pueden aparecer miles de cosas, pero hay una igualdad, hay un sameness, ¿no? Como una ecuanimidad
en todos los fenómenos en que no hay diferencias ontológicas entre ellos, porque desde el punto de vista de la esencia son todos como el espejo, digamos, son todos lo mismo, ya que no hay nada que exista con sus características propias. Y por lo tanto, ecuanimidad para mí yo la veo desde esos dos puntos de vista, a nivel de contemplativo, a nivel desde el punto de vista de la naturaleza absoluta de las cosas, hay una ecuanimidad, uno descansa en ecuanimidad porque ni rechaza, ni acepta, ni esto ni lo otro, y también desde el punto de vista del bodhicitta relativo, que sería no hacer diferencias en cuanto al objeto del amor, de la compasión, de la empatía y demás. Los demás, entro en un terreno en que no domino muy bien todo esto. Realmente, viste, todos los dhyanas, cuando vos me estás hablando de un meditador que está absorto en una meditación de los dhyanas, que es absorción meditativa, en los cuales hay 17 dhyanas, ¿no?, del mundo de la no forma, sino no los conozco muy bien. Y sí sé que en nuestro sistema de Mahamudra y Dzogchen se aconseja no meterse con esos dhyanas. Justamente porque, por ejemplo, el meditador que no oye un timbre, que no huele nada, que si lo tocan no siente nada, su mente está absorta en una forma, en algún objeto de meditación o no, pero desde el punto de vista del Mahamudra y del Dzogchen, eso no lleva a la omnisciencia, no lleva a la realidad absoluta, no lleva a la budidad, porque estás cortando los 5 puertas de los sentidos, que son puertas a la omnisciencia también, son puertas a la sabiduría primordial. Por eso es que en toda mi preparación de Mahamudra y de Dzogchen nunca hablamos de estos dhyanas y por lo tanto no te puedo contestar correctamente, viste, utilizando la terminología que vos estás usando, o sea que no, lo lamento, no puedo aclararte muy bien. ¿Podrías repetir la respuesta de Subhuti sobre los bodhisattvas? Subhuti le contestó que un bodhisattva es una persona valiente o que tiene coraje, porque es alguien que decidió dedicar todas sus vidas a liberar a todos los seres, sabiendo en todo momento que no hay ningún ser a ser liberado, porque no hay ningún ser que exista realmente. En realidad, desde el punto de vista cuando la mente está habitando ya y se ha iluminado completamente, está el bodhicitta absoluto, lo que rige en esa percepción, lo único que ve son seres, alucinaciones de seres. Es decir, una cosa entonces es la percepción personal del bodhisattva y otra cosa es la percepción ajena. Es decir, el bodhisattva va a seguir viendo a un Pedro, digamos, pero sabe que Pedro no existe y va a tener compasión porque Pedro mismo se percibe a sí mismo como que existe y entonces percibe su sufrimiento como que existe, su existencia como existe, su muerte, su nacimiento y todo como que existe. Por eso es que el bodhisattva tiene compasión con Pedro, pero porque lo ve enfrascado en esa pesadilla o en esa experiencia. Es como cuando uno ve a alguien que está durmiendo y teniendo una pesadilla y grita y llora y grita y todo lo demás, pero uno está despierto. Entonces uno por ahí tiene empatía por él, por esa persona y hace algo para despertarlo. Pero esa persona tomaba el sueño como real y por lo tanto sufría, aunque el sueño no era irreal. De la misma manera que Pedro está tomando su vida como real y sufre por algo que no es real. ¿Quién es el que ve que no es real? Es el bodhisattva. Y el bodhisattva ve que ni siquiera Pedro existe. ¿Qué decir de las experiencias de Pedro? Porque desde el punto de vista absoluto, nadie tiene una existencia real que da realidad a las experiencias que tiene ese ser. ¿Ok? Pensalo. Es un poquito así. Por eso es que a veces lees, en el Zen también, yo lo leí en el Sutra de Huineng, el sexto patriarca, lo leí hace muchísimo, que no lo entendí en ese momento, pero en Dzogchen también se dice, en Mahamudra también se dice, en el segundo volumen de la traducción del Royal Seal of Mahamudra también se dice, cuando uno se ilumina, todos los seres se han iluminado. Entonces uno dice, ¿pero cómo es eso? ¿Por qué? Porque en la percepción propia del ser iluminado ya ve que no hay ningún ser a iluminar, ¿no? Porque ve que no existe ningún ser.
desde un punto de vista absoluto. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, ¿a quién va a iluminarme? Todo esto que estuvimos viendo está hablando de que no hay ningún ser que existe, ¿no? Ningún ser que camina un camino, entonces, ¿cómo vamos a hablar de un camino? Es simplemente un nombre. Ningún observador, ningún ser que adquiere el fruto, todos estos tienen como corazón de que no hay ningún ser que esté existiendo en forma concreta. Por lo tanto, no hay ni base, ni sendero, ni resultado, ni porque no hay... Hay que verlo de esa manera. Estamos hablando de un nivel muy elevado. Pero en realidad, es decir, no es que... Es muy importante eso. Percepción propia, experiencia propia y experiencia ajena. En la percepción propia de un ser que se ilumina, entonces ya no ve ningún ser, si todos los seres son producto de la confusión de la ignorancia, que uno tenía cuando era un ser ignorante y que los demás seres siguen teniendo por su propia percepción ignorante. Pero uno ya rompió con esa confusión de la ignorancia, entonces ya no ve ningún ser, porque no hay ningún ser ontológico, digamos, que exista. Pero al mismo tiempo, por la omnisciencia y la sabiduría, también percibe que hay seres que se perciben a sí mismos como existentes realmente y por eso siguen siendo samsáricos, y debido a eso es que también hay lugar para la compasión. Entonces, lo que dice Subhuti es que la valentía es que uno se dedica, en realidad, y va a dedicar todas sus vidas para liberar a seres que nunca existieron, en realidad. Pero igual, esos seres que desde ese punto de vista nunca existieron, ellos mismos se sienten como que existen y por lo tanto sufren porque son samsáricos. Más no te puedo explicar. Fíjate si lo podés entender. Bueno, acá está bien, pues un agradecimiento, más preguntas. ¿Cómo se entiende que un bodhisattva pueda emanar un puente? Un puente no aparece como por arte de magia, es una construcción humana. Sí, es un poco difícil de entender eso, pero puede ser la aspiración de un bodhisattva que inspira a un conjunto de seres para pensar de hacer un puente y movilizar todas esas energías como para que se produzca un puente. Un poquito, lo vimos antes, ¿se acuerdan? Todo lo bueno en el mundo es por la aspiración de un bodhisattva. Bueno, más o menos se puede entender de esa manera. Pero, bueno, lo dicen las enseñanzas, no sé bien de qué otra forma explicarla, pero yo lo entendería de esa manera por ahí. Un bodhisattva tiene una enorme aspiración para hacer un puente determinado y esa fuerza de su aspiración, de su mente iluminada, la recibe, la influencia la recibe en esos seres que de pronto surge la idea de un puente en alguien, a otro le parece muy buena idea, otro dice, bueno, hay que juntar fondos, otro hace trabajo para y se va juntando y ¡boom!, aparece un puente. No aparece de la nada. ¿De dónde? Viste que muchas veces, por ejemplo, en el Sutra del Corazón, Buda no dice una palabra, la única palabra que dice al final es muy bien dicho, ¿viste? O algo así. Bien dicho a Shariputra y a Avalokiteshvara, que estaban teniendo esa conversación. Pero se dice en el mismo sutra que los dos hablaban por la inspiración de Buda. Eran más o menos robots de Buda, más o menos eso. Entonces yo supongo, la única manera que me lo puedo explicar, y por ahí estoy equivocado, es que si se produce un puente es porque, bueno, de alguna manera hay una aspiración que dio origen a la creación de ese puente. ¿Qué sé yo? No sé, es un poco, de todos los nirmanakayas, el más difícil de entender es eso, es un objeto inanimado y cómo puede ser un nirmanakaya, pero bueno, no sé. ¿Cómo hacer para no devolver la agresión? Hablo de aquellos amigos atormentados, siendo que abandonar a la persona es agresivo. Bueno, responder con amor, con paciencia. ¿Vos te acordás que Atilla decía que la mejor paciencia es la humildad? La humildad, ¿por qué? Es rarísimo eso. A mí me costó un poquito entenderlo. Y de pronto me cayó la ficha, creo. Una persona es humilde cuando
en un acto de agresión que está recibiendo, deja caer esa coraza de yo y que por qué me ataca a mí y con todo lo que yo valgo, deja caer esa coraza y se necesita humildad para ponerse en los pies de la otra persona, porque esa persona está actuando de esa manera. Esa es la mejor paciencia. Y desde esa puerta, entonces uno puede ver más claramente de qué manera puede ayudarlo con empatía, con amor, con altruismo y todo lo demás. Pero no son palabras, hay que cultivar el amor, el altruismo y todo este tipo de cosas con prácticas como los 4 inconmensurables y también Tonglen y todo este tipo de prácticas, porque cuanto más prácticas hagamos de esas, entonces eso nos va a llevar a caer, inmediatamente cuando se presente esa situación agresiva, entonces esa familiaridad que hemos desarrollado con horas y horas de practicar los 4 inconmensurables, ahí aparece. Y automáticamente nos pone en un nivel de humildad, nos aclara la mente y vamos a encararlo como teniendo, bueno, empatía por esa persona que está siendo, digamos, dominada por sus emociones de agresión y todo lo demás, y que generando mal karma, y en última instancia también es un Buda, pero no lo sabe, pero yo por lo menos tengo esa información. ¿Entienden cómo más o menos uno puede recurrir a todas las instrucciones que hemos visto para lidiar con? No hay manuales, no hay manuales, es simplemente desarrollar todo este otro tipo de backup, ¿no? de ¿cómo se llama?, respaldo que proviene de practicar asiduamente lo que sea, porque en el momento de la adversidad es cuando se manifiesta la práctica del Dharma. En el momento de la felicidad, ahí no sé si se manifiesta mucho. Justamente la buena práctica del Dharma se presenta cuando hay una adversidad. Ahí vemos dónde está. Esa es realmente el amperímetro que mide los amperes de Dharma que hemos conseguido o no. ¿Okay? Tiene que existir un bodhisattva que sepa que Pedro no existe. Ese bodhisattva que se da cuenta de que Pedro no existe, tampoco se percibe a sí mismo como que existe en forma concreta. Hay que tener en comillas esa palabra que existe, si no hacemos estos errores. Claro, todos existen. Estamos hablando de una existencia ilusoria. El bodhisattva también se percibe como ilusorio. Eso es lo que le permite percibir que Pedro no existe. Si el bodhisattva se percibiera como que existe concretamente, entonces percibiría a Pedro como que existe. Eso es nuestro caso actual. El hecho de que un bodhisattva pueda percibir que Pedro no existe es porque constantemente sabe que él no tiene una existencia intrínseca, no tiene una identidad intrínseca, sino que él o ella misma son ilusorios. Eso no impide que sea bodhisattva, todo lo contrario. El bodhisattva del primer Bhumi en adelante sabe que es un ser ilusorio y que entonces eso le permite ver que todo es ilusorio. Entonces ahí no hay ningún tipo de conflicto. Tanto uno mismo como el resto son meras apariencias, son mero yo del bodhisattva, yo soy un mero Gerardo que ve a un mero Pedro que está meramente sufriendo, pero al mismo tiempo veo que Pedro no se ve como un mero Pedro, se ve como un Pedro real y por lo tanto sufre realmente. ¿Ok? Y se dan esas dos condiciones. Esto creo que es parte de la misma pregunta. ¿Es un conocimiento supremo? ¿Percibimos sin existir? Claro que sí. Sí, no, pero de vuelta, ahí tenés que refrasear existir. Ahora espero haberte aclarado que tomes con muchas pinzas la palabra existir. Acá cuando se habla de existir, es existir con identidad intrínseca, con una existencia independiente de todo el resto, inherente, que hay algo, que hay sólido, existencia sustancial, eso es existir. Uno puede tener una mera existencia, que es una apariencia carente de realidad intrínseca. Entonces yo soy una apariencia carente de realidad intrínseca, eso es lo que llamamos mero yo. Yo soy un mero Gerardo, un mero nombre que se aplica a este conjunto de partes que llamamos los 5 skandhas, ¿ok? O persona. El bodhisattva sabe que es así, pero aún así considera el sufrimiento de los seres. Es extraordinario.
Ok, fue un buen comentario. Bueno, ok, listo, me parece que terminamos. Vamos a dedicar el mérito. Sonam di dam je zegvani tone nyebe ranam pamjeni chegana je mala truvai sibe tole rowa Ya. Ok, acuérdense, el domingo que viene no, pero el otro domingo terminaremos este texto. Bueno, siempre la impermanencia está ahí, pero bueno, esperemos que ocurra. Chao.